Curioso que el tema lo trae Carmelo. O sea, aquí nos han hablado de energía, el cuatrienio de energía, el cuatrienio de energía, el cuatrienio del desarrollo económico. el cuatrienio del orden. La gobernadora en su discurso improvisado en la toma de posesión dijo que esto no va a ser una administración al garete, que esto es una administración de ley y orden. Pero de momento salieron con el proyecto de la libertad religiosa. Yo ahí estoy un poquito como... Yo hago la triangulación. Triangula. La triangulación política, y esto podemos ir construyendo sobre lo que hablamos la semana pasada, de que evidentemente para el PNP, desde la campaña y ahora en gobierno, es una prioridad, probablemente la principal, comerse a Proyecto de Dignidad. Vaciarlo. Todavía queda un 6% de ahí que sacó Javier Jiménez, que ellos saben que pues si Jennifer pierde del 41% que sacó, que habrán sacado unos cuantos miles de votos de populares y de personas que le cogieron miedo al discurso del comunismo, O a Venezuela, pues a lo mejor pierden ahí, pero si se comen el 6% que queda, pues recompensan y se pueden mantener cerca de ese 40%. Así que eso está número 1. Y número 2, hablamos como Tomás Rivera Chats básicamente se trajo a su nómina, ahora trabaja para él y responde a él, a la secretaria general del Proyecto de Dignidad, a Elian Verónica, ¿cuál es el apellido de Elian? Elian Verónica Martínez, que ahora dirige la oficina de bases de fe del Senado. Y esencialmente le quitó, o sea, la neutralizó ya de portavoz, de persona que pueda fiscalizar al gobierno desde la derecha, ya ella no existe. E incluso ayer, en su discurso inaugural, la única senadora del Proyecto de Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, le dijo a la nueva mayoría, cuenten conmigo. Así, o sea, ella terminó su mensaje diciendo, cuenten conmigo. Y Tomás había estado enviando mensajes, buenos días, mandándole caliente a Dignidad y a Joan. Y a Javier Jiménez. Correcto. Entonces, bueno, pues más allá de la retórica política y el análisis político, que está chévere y sí, estoy seguro que hablaremos mucho de esto durante el cuatrenio, pues busqué el proyecto de ley, como les dije, el proyecto del Senado número 1, presentado por Tomás Rivera Chats, solito. No es de Jennifer González, no es de la delegación del PNP, es de Tomás Rivera Chats. Y en su, ¿verdad? Los proyectos de ley tienen esencialmente 3 partes. La descripción básica, que es lo que hace la ley, la exposición de motivos, que no es ley, pero que el legislador pues expone los motivos por los que radica la ley, y la legislación como tal, que ya la ley, que es lo que sí tiene fuerza, lo que los tribunales interpretan y lo que el Ejecutivo ejecuta. Así que en su descripción, para establecer la ley del derecho fundamental a la libertad religiosa en Puerto Rico, eso es número 1, y número 2, enmendar el artículo 5 de la ley 25 del 25 de septiembre de 1983, según enmendada, conocida como la ley de las inmunizaciones compulsorias a los niños preescolares y estudiantes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. O sea que no es solo un tema de libertad religiosa, es un tema también de salud, salubridad, y es un tema que se mete directamente con el asunto de las vacunas. De las vacunas, o sea que por ahí es que va. Por ahí va el asunto. Cuando voy a la exposición de motivos específicamente sobre lo que va a pasar en las escuelas, cuando esta ley, porque se va a convertir en ley, dice, es por esto que la libertad de expresión, la cual incluye la expresión religiosa, cobija a todo el ciudadano, incluyendo empleados gubernamentales en las 3 ramas del gobierno, profesionales regulados y licenciados por el gobierno, inclusive al personal docente y no docente del Departamento de Educación, siempre que ésta sea en calidad de ciudadano individual, no como empleado del gobierno, ni hablando a nombre de este, y que no medie algún tipo de coerción hacia los estudiantes para que estos adopten las expresiones como suyas o sean penalizados por no aceptarlas. Esencialmente, esta es la exposición de motivos, todavía está la ley, ahorita entramos a cómo el lenguaje de la ley operacionaliza ese interés, pero esencialmente está dándole carta blanca a los anti-vaxxers, ¿no? A los empleados públicos a expresar su fe y sus creencias religiosas en el trabajo. Okay. Ellos son cuidadosos y te soy honesto, cuando lees la ley como tal, pues, por ejemplo, vamos a ver ya mismo que a los maestros les permite participar en actividades religiosas organizadas por estudiantes fuera del horario de clase. Ok, a mí, honestamente, no me... Y siempre ha existido lo que se llaman las confras. Y en Puerto Rico siempre ha habido una relación chomi-chomi. O sea, nunca ha habido una línea muy dura entre... Oye, aquí Héctor El Fadel va a predicar a las escuelas públicas. Sí, y las invocaciones y todas esas cosas. Y yo no soy creyente, pero a mí estas cosas no me molestan. El asunto es... O sea, realmente... Y escuché esta mañana la entrevista de uno de los miembros de la coalición LGBT que estuvo con Julio. Hay unas preocupaciones serias porque esta ley pudiera abrir la puerta a que se discrimine contra comunidades marginadas en el ámbito privado. Por ejemplo, si no le quieres alquilar un apartamento a una pareja LGBT o no le quieres, qué sé yo, hacer un bizcocho para una boda LGBT, aunque ya el Tribunal Supremo dio la razón a alguien que quiso discriminar así. Pero esta ley no tiene nada de eso. No se mete en asuntos particulares, excepto
que crea una causa de acción para usted demandar si se le viola su derecho a la libertad religiosa. Dice aquí la violación al derecho en la sección 5, principios generales. Todo funcionario público que violente la libertad religiosa de un ciudadano pudiera responder personalmente por los daños causados. El párrafo 17 y el párrafo 16, la violación del derecho fundamental a la libertad religiosa configura un daño irreparable, incluso cuando es por un periodo mínimo de tiempo. Así que ahí yo creo que está lo más peligroso porque está abriéndole una causa de acción al abogado creativo y demandantes creativos que quieran pues, ir a los tribunales porque se está violando su libertad religiosa. En cuanto al tema de las vacunas en las escuelas, dice aquí la exposición de motivos: nada dejó más expuesto el conocimiento y el pobre entendimiento sobre el alcance del derecho a la libertad religiosa que la pandemia por el COVID-19, especialmente en los cierres y limitaciones de reuniones de iglesias y los derechos individuales de los pacientes en hospitales e instituciones para adultos mayores. En esas instituciones, mientras por un lado permitían la entrada del personal catalogado como esencial, si estos cumplían con las medidas de seguridad, excluyeron a los líderes religiosos, capellanes y clérigos para poder servir a la población creyente que reclamaba ansiosamente ser servidos por estos, sobre todo en los momentos de agonía y muerte. Y esencialmente lo que la ley dice es que en un futuro que se declara una pandemia, no se puede prohibir a un ministro, un cura, a un imam, a un cualquier tipo de oficial religioso a que visite a un paciente que esté en el tribunal, en el hospital. En cuanto a las vacunaciones, es interesante porque fíjate, la ley permite la excepción religiosa. O sea, que pero eso ya estaba. Por eso. Pero eso siempre ha estado medio... Sí, lo que pasa es que la ley esa de inmunización obliga al Departamento de Salud a crear un reglamento. Correcto. Para eso. Entonces ahí es que siempre es como medio extraño. Dice aquí, esto ya en la página 23 del proyecto, oración 15. Los estudiantes o niños preescolares exentos de las disposiciones de esta ley podrán ser inmunizados durante una epidemia. Lo que dice es, el proyecto acepta la exclusión religiosa para que usted no vacune a sus hijos en las escuelas públicas. Yo, como padre, buscar un colegio privado para mi niña donde obliguen a todo el mundo a vacunarse, porque esa es mi preponderancia como padre. Pero en las escuelas públicas usted puede llevar. Pero lo que dice la ley es que en tiempo de pandemia, si el gobierno ordena a todo el mundo a vacunarse, a estos niños pueden, con su excepción religiosa, no vacunarse, pero el Estado los puede sacar de la escuela. Porque voy a leer aquí. Los estudiantes exentos. Espérate un momento, ¿cómo fue? Escúchame. Las estudiantes exentos de las disposiciones de esta ley no podrán ser vacunados durante una epidemia, o sea, sin el consentimiento informado por escrito del padre, madre o tutor legal. El gobierno no los puede obligar a vacunarse. Perfecto. Okay. En casos de epidemia, el estudiante no vacunado estará expuesto a permanecer fuera de la institución educativa o escuela o lugar donde deba cumplir con las disposiciones de esta ley hasta la culminación de la epidemia o lo que por reglamentación se establezca. La escuela o colegio vendrá obligado a entregarle todo el material de estudio al estudiante para evitar el rezago escolar. En aquellos casos donde la educación a distancia remota no sea una opción para el estudiante debido a otras condiciones o por alguna diversidad funcional, se realizarán los acomodos necesarios para que pueda asistir a la escuela a recibir la educación. O sea que esencialmente te dice, ok, no tienes que vacunar a tu hijo si estamos en época de emergencia y pandemia, pero la escuela los puede sacar de la escuela. Así que está interesante porque me parece que le está tirando una carnadita a los amigos anti-vaxxer que se movieron políticamente a Proyecto de Dignidad, pero a la misma vez mantiene el poder del Estado de sacarlos de la escuela. Claro, recuerden algo, que el Estado tiene un poder de pares patres particularmente sobre los menores, de proteger su bienestar. Y eso está más que decidido y se ha interpretado en un sinnúmero de ocasiones. Lo que me está curioso es cómo te mezclan libertad religiosa con el asunto práctico de la inmunización, porque es que la ley ya de inmunizaciones del Estado, la que viabiliza la vacunación, y recordemos el contexto, esta ley se aprueba en los 70 porque había un issue en Puerto Rico con distintas enfermedades que había que erradicar, se planteaba, ¿verdad?, como política pública que había que inmunizar a todo el mundo. Y ahí es que surge, ¿verdad?, la famosa hoja verde de las vacunas. Y fuimos bien exitosos. O sea, Puerto Rico es todavía modelo de salud pública a nivel global en términos de la cantidad, de la proporción y el porcentaje de personas vacunadas contra enfermedades que todavía existen en el mundo. Aquí pudimos erradicar efectivamente todas esas enfermedades. Lo que ha ocurrido, particularmente después de la pandemia, es
que mucha gente, ¿verdad? Pues como tenía mucho tiempo libre en sus manos, empezaron a ver a gente como RFK y otra gente en redes sociales y se creó este movimiento anti-vaxxer en Puerto Rico de las vacunas del COVID-19. Había gente que estaba objetándolo con razón, ¿verdad? Por razones religiosas, y habían otras personas que lo estaban objetando por razones puramente de salud, ¿verdad? Que la vacuna le causaba cosas o habían tenido side effects o lo que sea, ¿verdad? Las razones que usted entienda. Pero a la misma vez empezamos a ver, y el Departamento de Salud empezó a dar una alerta, porque estaba habiendo un aumento en ciertos casos de otras enfermedades que en Puerto Rico ya no existían, entre niños particularmente. Y coincidió con el periodo de la pandemia, porque empezamos a ver que gente no estaba vacunando a sus nenes para el COVID, pero tampoco estaba vacunándolos para las demás cosas. Y ahí es que empezaron los problemas. Yo entiendo la preocupación y honestamente, entiendo la preocupación desde el punto de vista de que si usted cree en lo que sea y usted no quiere recibir tratamiento médico, como por ejemplo los testigos de Jehová que no pueden recibir transfusiones de sangre y todas esas cosas, ¿verdad? Porque eso es lo que ellos creen. Y yo estoy dispuesto a defender eso. Pero no puede ser poniendo en riesgo a la población y poniendo en riesgo a otros niños, por ejemplo. Y ahí es que donde los anti-vaxxers no te pueden argumentar o contraargumentar este asunto. Esto claramente, Luis, y como esto es un proyecto mega controversial, claramente el PNP lo que está diciendo es, vamos a probar esto primero. Si se forma un revolú, esto es tempranito. Tempranito, ya yo cumplí con los pastores, con la coalición, check, y se acabó. Y seguimos con lo próximo. Y salimos de eso. Claro, en el tema de vivienda hay leyes federales que protegen antidiscrimen. Ojo. Hay un tema con las personas y las parejas del mismo sexo. El año pasado, o hace como un año y pico, aquí se publicó una historia en combinación con el Centro de Periodismo Investigativo de una organización y El Nuevo Día, me parece, que publicaron una historia de un discrimen que se estaba dando en Égidas, en Puerto Rico, en las personas de la tercera edad, con, ¿verdad? Que se identifican o que son parte de la comunidad LGBTQ, y que es bien alto el discrimen. Y que se dieron cuenta que había un tema de unas lagunas en las aplicaciones, en las regulaciones y en la reglamentación para esos espacios. Yo no sé si esto y esta aprobación de esta ley pueda exacerbar esas dinámicas que ya se están dando. Que están ocurriendo, está documentado, que está ocurriendo de discrimen, particularmente en vivienda para personas de la tercera edad, que son parte de la comunidad LGBTQ, que están siendo discriminadas y que o los sacan o los maltratan en los lugares donde están o lo que sea. Así que es una preocupación. Y volvemos. Si usted cree en Papito Dios, Alá, Mohamed, lo que sea, pues al final del día la base de la fe es el amor por los demás y por el prójimo y la misericordia por los demás. Entonces, si usted va por la vida pensando que usted tiene la Biblia abajo del sobaco y eso le da carta blanca para usted discriminar o no ofrecer servicio o no ayudar a su prójimo, pues usted tiene que repensar su fe, más allá de lo que usted crea. Y yo puedo entender que usted tenga una objeción religiosa a vacunarse o a recibir tratamiento médico. Y lo entiendo perfectamente. Y lo vamos a proteger y lo bregamos. Pero ya existe reglamentación para eso. Obviamente esto no es un problema. Esto ya está legislando para cumplir con un grupo de interés que al PNP ha identificado como una prioridad política. Y esta es la que hay. Y bueno, para eso es el poder y que lo usen. Oye, viste que mi mamá ayer fue la que dijo la invocación. ¿Fue ella? Sí. Ella. Le dio a la Parma. Y ya la votaron de dignidad. ¿Ya la votaron de dignidad? La invitaron le invitaron a renunciar. No es compatible. Es que, o sea, no puede ser secretaria general de un partido y trabajar para el presidente del Senado de otro. O sea, Nelson Rosario, que es el ex comisionado de Proyecto de Dignidad, le mandó caliente a Tommy le mandó caliente para atrás. Entonces, al final del día le dieron la razón a Nelson Rosario, porque el sábado pasado, don César Vázquez emitió un comunicado que en efecto el IAM había notificado ellos le llaman concilio, que es el Jedi Council de Proyecto de Dignidad, le había notificado que renunciaba a sus puestos de liderato dentro del Proyecto de Dignidad y que se desafiliaba.
de proyecto de ley. Entonces, para lo que voy, a los amigos y amigas legisladores. Ojo cuando se legisla por capricho para no resolver un problema, porque usted no sabe por dónde le va a salir el tiro más adelante.